estábamos fuera de nuestras labores universitarias, hubo una gran movilización, ¿sí?, de indígenas, y los guambianos estuvieron presentes y se quedaron en la Universidad Nacional, y vemos nosotros este movimiento como que, deben de estar peleando por algo, deben de estar luchando por algo, pero esto tiene todo un contexto histórico, e intentar comprender esa movilización desde allá, ¿sí?, podemos a su vez comprender las dinámicas que hoy se están generando alrededor de las estrategias mismas que los guambianos están planteando, ¿sí?, para su lucha de la reexistencia. Entonces, por su parte la revolución de independencia, que estaba en manos de la élite criolla y cargada con los principios del proyecto ilustrado de igualdad, libertad y progreso, continuaron siendo desfavorables para los indígenas, como lo afirma la ley MISAC. Abro comillas, esto dice la ley MISAC: en las guerras de independencia, nuestros abuelos participaron directa y masivamente, colocando muchos muertos, pensando que al liberarse del yugo español se acabaría la esclavitud, se obtendría la libertad y se retomaría el camino propio, volviendo a los territorios que les habían sido usurpados. Pero lo único que sucedió fue que cambiamos de amo. Esto se evidencia en el decreto del 5 de julio de 1820, creado por el libertador Simón Bolívar. De hecho, un dato curioso: Simón Bolívar hasta antes de escribir la Carta de Jamaica no tenía presente de que debía vincular a los negros y a los indígenas, y digo negros para no decir afrodescendientes, porque hay muchos negros que dicen: yo quiero que me llamen negro, ese término afrodescendiente no. Entonces no es de manera despótica que lo digo. Simón Bolívar hasta antes de la Carta de Jamaica no consideraba vincular en el proceso a estos. Allá fue que le dijeron: oiga, parce, ¿y usted cómo pretende hacer esta vaina sin contar con los indígenas y con los afros? Entonces, o con los negros. Entonces, sin embargo, en ese decreto, del 5 de julio de 1820, Simón Bolívar, que consideraba indispensable la declaratoria de la libertad individual para el indígena y la destrucción de los resguardos que limitaban esa libertad. Ese era el propósito de ese decreto. Así, esa idea se proyectó en la ley del 11 de octubre de 1821, que estableció en Colombia la igualdad del indígena. Esa cosa fue terrible. La igualdad del indígena con todos los derechos y deberes de los demás ciudadanos libres. Asimismo, la repartición de las tierras de los resguardos entre todas las familias de los indígenas, en proporción a los miembros de cada una y a la extensión del terreno. Pero como afirma el historiador Javier Ocampo, abro comillas, esta ley gran colombina destruyó las antiguas comunidades indígenas. Entonces veamos cómo el discurso de la igualdad jurídica, como decía Catalina hace un momento, el discurso jurídico de la protección del conocimiento tradicional y el discurso, ¿sí?, de la consulta previa a las comunidades indígenas, es eso, discurso, como mucho del discurso que tenemos lleno en la Constitución. Esta ley colombiana destruyó las antiguas comunidades indígenas de los resguardos y constituyó una nueva estructura de la propiedad privada de la tierra, de la cual surgieron los minifundios o pequeñas propiedades campesinas. Esta medida de igualdad ante la ley para los indígenas se volvió contra ellos, puesto que se suprimió el Estatuto de Protección contra los abusos de los criollos y colonos, quienes necesitaban mano de obra barata en un mercado libre, y la compra de tierras a los pequeños propietarios para aumentar los latifundios. No traje otra cita, pero si mal no recuerdo es Salomón Kalmanovich quien hace una referencia frente a que el proceso de la ley que acababa con la esclavitud no fue una cuestión altruista de los criollos que estaban dirigiendo
las huestes de la República en su momento, sino que fue una estrategia meramente económica, porque ya los gastos de manutención del esclavo eran mayores a los que se le pagaban a quienes lo único que tenían, como diría Marx, que vender era su fuerza de trabajo. Entonces, desde entonces para los Misak no había habido más que meros reconocimientos. Por eso esa... ¿Cómo la podemos calificar? Ese teatro, por ejemplo, que hizo Juan Manuel Santos cuando visitó antes de su posesión o el día de su posesión a las comunidades indígenas en la Sierra Nevada. Eso es una expresión. Todo el mundo dijo, no, se están reconociendo a los indígenas, qué cosa tan impresionante. Pero mientras que los están reconociendo allá, los están bombardeando entre Antioquia y Chocó. Entonces, démonos cuenta aquí hasta donde realmente ese reconocimiento no es nada. Entonces los Misak no habían recibido más que reconocimientos. Desde entonces no hay para ellos garantías ni protección por parte de las leyes del Estado, y por el contrario el principio de igualdad jurídica se vuelve contra los principios de comunidad, pues individualiza a las personas y rompe con la realidad indígena de pensarse como pueblo, es decir, en comunidad. Hasta aquí podemos observar desde la perspectiva bueno, no pasemos aquí. A medida que los terratenientes se iban apoderando de la tierra, muchos de nuestros anteriores que habían vivido allí desde mucho tiempo adelante, y lo escribo en esta forma porque es la percepción del tiempo para los Misak, ¿sí? El tiempo para ellos, lo que para nosotros es el pasado, ¿sí? Que está atrás, para ellos está adelante. La concepción es muy hermosa e interesante, pero no voy a profundizar sobre eso. Muchos de nuestros anteriores que habían vivido allí desde mucho tiempo adelante, en donde existían entre 150.000 y 200.000 guampianos, aseguran Taita Jeremías, tuvieron que salir expulsados y amenazados. Otros quedaron en ella, atados a la misma por los lazos del terraje, pagando en trabajo el derecho de ocupar mínimas parcelas en sus propias tierras, vendidos de dueño en dueño junto con ellas. Algunos creen que el pago del terraje en Chimán pudo comenzar hacia 1882. Continuando con ese acercamiento a la palabra, estando dentro de una de las haciendas, conversando con ellos dentro de una de las haciendas recuperadas por el pueblo Misak en la década de los 80, llamada Las Mercedes, nos cuenta el mismo Taita Jeremías Tunuala, que entre otras su esposa, mamá Liliana, es sobrina de Taita Lorenzo Muelas, que todos lo conocemos, fue senador de la República. Nos dice Taita Jeremías que, abro comillas, hasta hace 30 años existía esclavitud en Silvia. Lo del terraje es muy reciente, y todo ese proceso llevó a que nuestra población de 200.000 Misak que existían en estas tierras a la llegada de los invasores, hoy solo seamos unos 25.000 en proceso de reexistencia. Si bien esa figura del terraje data de finales del siglo XIX, el proceso que se inició con fuerza para la eliminación de esa forma de esclavismo, junto con el de recuperación de tierras, se forjó en la década de los 70 del siglo XX, como asegura Taita Jeremías Tunuala, abro comillas, la movilización es para conservar espacios vitales como el páramo, no son solo para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad. El apelar a la defensa de la humanidad trasciende los objetivos que podrían objetarse como suyos y que pone, por supuesto, su movilización en un plano que va más allá de la mera identidad propia, en donde el marco interpretativo de los movimientos sociales sobre la identidad se queda corto para explicar dicha acción colectiva de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo Misak, aunque se podría apelar al constructivismo de Menucci para incorporar esos cambios en el proceso identitario del pueblo Misak. De esta manera los terratenientes se han adueñado de las mejores tierras del resguardo, también quemando nuestras casas y destruyendo nuestros cultivos, como afirma mamá Faustina. Recuerdo mucho esa escena frente al fogón. Mamá Faustina, la mamá de mamá Liliana, se le venían las lágrimas encima cuando
alrededor del fogón, que es la tradición, contaban estas tragedias. Afirma mamá Faustina, sacaban a la gente de sus tierras con el poco ganado que tuviesen y arrinconándolos hacia las tierras más altas. Así sacaron a la gente de Chimán y se apropiaron de las mejores tierras que poseía la gente para cultivar. Esta es la manera en que nos lo describe también Josefina Muelas. Taitabelino de Agua, ex gobernador del Cabildo, sabe que los terratenientes no fueron los únicos que usurparon partes considerables de sus tierras, sino también los habitantes del pueblo de Silvia, llamado antes Guambía. O como lo demuestra la voz de Taita Álvaro Morales cuando afirma, abro comillas, aquí nomás junto a nuestras tierras de la institución educativa agropecuaria de Guambía en Guarangal está una gran hacienda de donde levantan ganado para llevar a lucir en las ferias de Cali. Esas sí son buenas tierras comparadas con estas. Desde ese momento el movimiento indígena, afirma Taita Jeremías, abro comillas, nunca ha estado solo, lo han acompañado campesinos, académicos y los llamados solidarios. Llegados a la década de los 70 del siglo pasado, nos encontramos con el inicio de la más fuerte movilización del pueblo Misak para la recuperación de tierras con un objetivo fundamental, dice Taita Jeremías, en medio de una de las tierras recuperadas. Abro comillas, el objetivo es recuperar la tierra para recuperarlo todo. Y esta consigna queda estipulada en el Manifiesto Guambiano de 1980. Esos acontecimientos históricos y el sentido fundamental de la consigna generaron las condiciones para que el pueblo guambiano pensara en la necesidad de una educación propia. Esto se reflejó en el espíritu del Concordato de 1973, que procura trabajar, abro comillas, en la promoción de las condiciones humanas y sociales de los indígenas, y el decreto 1142 de 1978, que destaca que la educación impartida por religiosos debe respetar las particularidades culturales indígenas y que los maestros indígenas deben participar en la elaboración y evaluación de los currículos. Es así como en 1980 el Ministerio de Educación Nacional inscribe a los maestros indígenas en el magisterio. En este momento ustedes van y gran porcentaje de los profesores son guambianos, son muy pocos los mestizos que están dando clases en las escuelas de Guambía. Y se inicia un proceso educativo alternativo. El programa arranca en 1982 y la experiencia es posteriormente recogida por la Constitución de 1991 como parte de las demandas indígenas. Aunque en Guambía hay acuerdo de que la Constitución trajo consigo varios reconocimientos, no trajo garantías ni protección como fue mencionado con anterioridad. En 1994 los cabildos indígenas del país, con sus resguardos legalmente reconocidos por el Estado, comenzaron a recibir los recursos de la inversión de transferencias, logrados en la Constituyente de 1991 y por la Ley 60 del 93. Y es cuando el Cabildo de Guambía elabora su primer plan de vida, invirtiendo en programas como producción, educación, salud y saneamiento básico. De hecho, dentro de estas estrategias de invertir esas transferencias del Estado, ¿sí? Está en la recuperación, está proyectado hacia la recuperación de tierras, porque sencillamente intentan dirigir estos recursos, ¿sí? Por ejemplo, hacia la producción o a la productividad y obtener recursos para la compra de tierra, como lo están haciendo, y no solamente en esas zonas, sino en zonas como el Huila. Desde ese momento y dadas estas condiciones históricas, dentro del plan de vida del pueblo Misak, el sistema de educación propia se propuso con el objetivo de, abro comillas, leer, entender, comprender, interpretar el conocimiento ancestral para saber, conocer, reconocer, valorar, filosofar, difundir, formar, capacitar, defender, respetar, aceptar, proponer y aplicar coherentemente las concepciones y los fundamentos filosóficos de la misión de origen del pueblo Misak, como los deberes y derechos, tanto los valores y principios del sistema de identidad y dignidad de los Misak, cierro comillas. Sin embargo, todo ese esfuerzo de interculturalidad proyectado en la etnoeducación
propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, que reconoce los principios de los artículos 10 y 68 de la Constitución Nacional, no son suficientes, pues, abro comillas, la educación